suelo, César. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ahora disfrutamos del culto. Levanta tu Mira, mano conmigo. el tío. Amén. Tampoco. Bueno, pues, en esta hora, No quiere nada. el Señor me recordaba una palabrita Hoy no quiere nada. para compartir con todos ustedes. De parte del Señor. Y a ver si podemos estar, queridos hermanos, a la altura de esta bendición que se ha generado aquí a través de la adoración al Señor. Santo es el Señor. Yo entro enseguida en la palabra del Señor. Simplemente les pido atención, que intenten centrarse. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable en esta hora. Vamos a hablar unos minutos en esta hora. En Romanos capítulo 7, verso 17, el apóstol Pablo hace una reflexión y vamos a entrar en ella y intentar explicarla un poco. Dice la Sagrada Escritura: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras transcripciones dice el pecado que vive dentro de mí. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, que no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Es que lo quiero hacer, pero no puedo hacer. El hacerlo no puedo. Y saltamos al 20 y dice: así hago lo que no quiero. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Para decir esto el apóstol Pablo, creo que un Pablo diciendo que no puedo hacer lo bueno, un Pablo diciendo de que hay algo dentro de mí. Quiero decirte algo. El hermano Julio lo decía en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo, ahí se engendró la iglesia y empezó a cobrar vida por su espíritu, porque descendió e hizo morada en el hombre. Pero es que el hombre tenía una morada todavía con inquilino y la sigue teniendo, aunque el Espíritu Santo descendió. Dentro había un inquilino. ¿Y qué dice Pablo? El pecado que mora en mí, el mal que mora en mí, ya vivía dentro de mí cuando descendió el Espíritu de gracia. Ahora lo hago bien. Al inquilino no se le puede echar, pero sí le podemos encerrar, sí lo podemos sujetar, sí lo podemos amordazar, sí lo podemos retener. Santo es Dios, para que no ocupe el lugar que le pertenece al Espíritu. Pablo menciona esta debilidad en su carne, donde convive y donde vive con él, y dice que es el pecado, y esto está en la genética humana. Atención, vamos a ir al principio del origen para entrar en materia, para poder explicar lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, verso 10. Vamos a oír al origen. Génesis capítulo 3, verso 15. Dice la Sagrada Escritura: y pondré enemistad, o sea, os haré contrarios. ¿Pues a quién? Atención, mira qué juicio emite Dios. Y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente. Atención. Y la mujer, atención, entre su simiente y tu simiente. Esta te herirá
porque de la simiente de la mujer nacerá. Santo Dios. Por eso en esta hora vamos a hablar un poquito de la simiente de la serpiente. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. ¿De dónde nacería? ¿Quién es la simiente de la serpiente? Entraremos en el mensaje. Atención, querida iglesia. Número 1. La primera profecía mesiánica que puso una enemistad entre simientes, entre descendencia y descendencia. La simiente de la serpiente es la semilla de la serpiente que sembró ¿dónde? En la mujer y en el hombre. O sea, vamos a entender que eso se sembró cuando pecaron. Cuando pecaron estos, el no haberle creído a Dios, sino a la serpiente, que era el diablo, que Dios lo reprenda, este acto del hombre, el creer en el engaño del enemigo, el diablo, se sembró su simiente. ¿Y cómo se llama la simiente de la serpiente? ¡Pecado! Santo es Dios. Y trastocó la materia. Atención, iglesia. Nuestros primeros padres no pecaron cuando mordieron, pecaron cuando creyeron. Aunque no hubieran mordido, que fue el acto consumado, pero ya lo creyeron la mentira, y por creer la mentira, por tener fe en la mentira, ya pecaron. Santo es Dios. Por eso no digas qué pena que mordieron, no, qué pena que le creyeron al mentiroso. Bendito sea su nombre. Atención. ¿Qué es lo que ocurre? Que la simiente se propagó y la simiente entró en ellos y tenemos el pecado en nuestra carne. Y atención, es herencia de nuestros padres. Romanos capítulo 3, verso 23 lo dice. Fíjate lo que dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que yo no pequé, que pecaron mis padres. Pero la simiente y la semilla de la simiente trastocó la genética que yo heredé. Porque yo no soy hijo de creación, fueron ellos. Yo soy hijo de engendración. Y por eso esa simiente se propagó, al igual que se siembra y sale la mala hierba. Santo es Dios. ¿Estamos entendiendo la palabra? Amén. Amén. Aleluya. Qué bien, qué bien, qué bien. Por eso lo dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5, verso 12. Atención. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, abrió el portal el hombre tridimensional, donde pudo entrar el pecado, abrió la puerta al pecado y como consecuencia la muerte, que es la semilla que engendró el diablo en nosotros. Y entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así pasó la muerte a todos nosotros. Qué mala semilla, iglesia, se ha propagado. Qué mala semilla. Dios mío de mi vida. Mira, la semilla del mal se fructifica en 6 prototipos de mente propagadoras. Atención, ¿qué 6 prototipos de mente propagadoras hay que propagan la semilla? Atención. Mente carnal, Romanos capítulo 8, verso 5. Mente vana, Efesios 4, 14. Mente entenebrecida, Romanos 1, 27. Mente depravada, mente cauterizada y mente reprobada. Santo es Dios. Y bajo estas conciencias, toda la maldad se convierte en fruto carnales: adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo esto provocado por mentes carnales, entenebrecidas. Es la semilla en esencia que se ha propagado en el mundo. Fijaros cuántas mentes para ver una, la mente de Cristo. Fijaros cuántos frutos para ver uno, el fruto del Espíritu. Parece que estamos desigualados, ¿verdad? Tanto malo
para ver tan poquito. Bueno, mira, cada día que te levantas a la calle todo es mentira. El mundo es mentira. Lo que pone en el mundo es mentira. Lo que dice el mundo es mentira. Lo que dicen las noticias es mentira. Todo lo que ves es mentira. Todo lo que hueles es mentira. Todo lo que hay es mentira. Cada vez que te levantas de tu cama, sépase que te vas a enfrentar a la mentira. Porque el mundo es mentira. Y el mundo está bajo el maligno y el rey de la mentira es él. La única verdad que hay en el mundo es la iglesia. La única verdad que hay en el mundo es su palabra. La única verdad que hay en el mundo somos nosotros, que practicamos su palabra, que creemos en su palabra y que vivimos en su palabra. Y eso no está bajo el mundo ni bajo el maligno, sino bajo Dios y bajo el Espíritu Santo. Santo es Dios. Que Dios reprenda tanta mente y tanta semilla. Santo es Dios. Que Dios reprenda ese esplendor. ¿Y cómo se recibió? ¿Cómo se recibió? De la misma manera que nosotros, los que hemos creído y los que hemos nacido de nuevo, recibimos la simiente de Dios, que es Jesucristo, por creer en Él. De la misma manera la humanidad recibió la simiente del enemigo, por creerle al maligno. Y recibieron la simiente del maligno, que es el pecado y que es la carnalidad. Dice la palabra del Señor, primera de Juan capítulo 5, verso 19. Tengo que tocar textos para poder explicar. Y sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Ay, Dios mío. La primera evidencia de ser un hijo de Dios y un cristiano, la primera evidencia de que tienes la semilla de Dios en tus entrañas, es que no eres recibido por el mundo. Es que no eres abrazado por el mundo, sino que eres perseguido. Sino que no eres recibido, sino que eres desechado. Esa es la primera evidencia, que la semilla que está en ti es la semilla de Dios. Si el mundo te recibe, si el mundo te abraza, si la filosofía del mundo te envuelve y la recibes y te abraza y la crees, no eres de Dios. Y eso lo dirá su palabra más adelante. Atención. Y sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el maligno. Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esta es la simiente que opera. Mira, querida iglesia, el mundo y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida no proceden de Dios, sino procede del mundo. Y el mundo está abajo. Todo deseo que no implique Dios no es correcto. Todo deseo de la carne que no implique Dios no es correcto. Por eso David dijo, mi carne te anhela. ¿Podemos entender eso? Mi carne te anhela. Porque si tu carne no anhela a Dios, si tu deseo en la carne no es como para con Dios, si los deseos de los ojos no es el proceso de la santificación, porque es lo que metemos bajo proceso, los 5 sentidos, bajo santidad. Los sumergimos bajo el río del Espíritu, los 5 sentidos, para sacarlos limpios. Y cada día tenemos que sumergirlos, porque los 5 sentidos, cada día que los sacamos del río de la santidad de Dios, se manchan, se contaminan. Y tenemos que iniciar el proceso a santidad, a buscar, a orar, a leer, a ayunar. ¿Por qué? Porque en el momento que saques tus sentidos y los enfrentes al mundo, se manchan. Por eso tienes que volverlos a meter bajo el río del Espíritu, bajo la santidad, bajo el proceso. Atención, atención. Dice la palabra del Señor. Yo les he dado tu palabra, Juan capítulo 17, verso 14, en adelante. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy.
¿Cómo van a desechar al maestro y recibir al alumno? Eso es imposible. Si no reciben al maestro, no reciben a los alumnos. Porque nosotros somos seguidores de Cristo. Y la semilla de Él mora en nosotros. Atención, atención. Dice la palabra del Señor. Juan, capítulo 17, verso 16. Dice: no te ruego que les quites del mundo, sino que les guardes del mal. En otra versión dice del maligno o de su semilla. Juan capítulo 14, verso 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. ¿Qué está diciendo Jesús? El príncipe de este mundo viene, pero en mí no hay semilla. No tiene nada en mí, porque mi simiente es santa desde que nací. El santo ser que nacerá de ti, le dijo a María. Soy santo de nacimiento, santo en mi vida, santo en mi muerte, santo en la resurrección, y sigo siendo santo por siempre. Por eso, si viene el príncipe, no tengáis miedo, porque ese en mí no tiene nada, pero nosotros no podemos decir eso. Porque en el momento de que te descuides, porque en el momento de que te deslices, puede caer una pequeña semilla en tu vida que te puede formar un caos en el corazón. Por eso cúbrete, levanta el escudo de la fe. Porque un pequeño dardo, una pequeña semilla que golpee tu mente o que golpee tu corazón puede hacerte mucho daño en este tiempo. Levanta el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego de la fe. En el nombre de Jesucristo. ¿Estamos bien? Todos los que hemos nacido de Dios somos aborrecidos del mundo, porque la simiente del mal no está en nosotros, porque no amamos las tinieblas, porque somos hijos de luz y seremos perseguidos por la simiente del mal y enemistados cada día que pasa. ¿Qué te parece? Por eso no dice la Biblia en vano de que si eres hijo de Dios eres enemigo del mundo y enemigo del diablo, porque somos enemigos, tenemos contrarios, señores. Y tu contrariedad no es tu hermano, tu contrariedad es tú mismo, tu carne, y tu contrariedad es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Santos. Que eso se llama la semilla del mal, el pecado. Esos son tus contrarios. Atención. Dios cumple con su palabra. Atención, Juan capítulo 11, verso 25, y dice Jesús, yo, a ver lo que dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 9 y 10, atención, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, viva Dios, porque la simiente de Dios, practicas el pecado porque tienes la simiente de Dios. No es porque tú puedas no practicarlo, no es porque tú tengas fuerzas para no hacerlo, porque el apóstol Pablo no podía, el apóstol Pablo no tiraba para adelante, el apóstol Pablo no veía salida, pero aquí te dice la palabra del Señor que tienes la semilla de Dios, la simiente de Dios, y permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. ¿Eres nacido de Dios? Amén. Puedes pecar, pero no por rebeldía, sino por debilidad. Y ese es el margen que te doy en esta tarde. Pero para que luego vayas y te santifiques y le pidas perdón a Dios. Pero que no sea por rebeldía, porque entonces la simiente de Dios no estará en ti. Pecamos por debilidad porque somos de carne y de genética muy débil. Por eso Dios cada día nos perdona y su misericordia se renueva cada mañana. Santo Dios. Atención, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ponte ven, hasta el diablo tiene hijos. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, este no es de Dios. Pues si no es de Dios, es del diablo.
O sea, que el que no hace justicia, ¿pero qué justicia? La mía, no. La de Dios, la de su palabra, la del reino, la de sus principios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la que obra un hijo de Dios, que tiene la simiente de Dios. Y todo aquel que ama a su hermano ha nacido de nuevo y tiene la simiente de Dios. Pero el que ni ama a su hermano, ni busca el reino, ni la justicia de Dios, ese no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? De la Virgen. Santos. ¿Cuántos están disfrutando en esta hora? Uy, cómo estáis de serio. Gloria a Dios. Mira, que no lo creéis. Mira, en cierta ocasión, Jesús llamó a unos fariseos, representantes de la religión, hijos del diablo. Hoy. Y la semilla de él la tenéis porque me queréis matar. Hoy. A ver, vamos a ver, párate el carro, que estás hablando de gente, fariseos, gente que lleva filasterías, que lleva versículos escritos hasta en la frente, que llevan túnicas y vestimientas, que se ponen en las plazas orando al Señor, que se ponen en la sinagoga los primeros, que tienen caras de santurrones, que van como que al son del Espíritu, como que les está llevando una luz. Eso les llamó el Señor hijos del diablo, semilla de Satanás. Hoy, tela. Lo de fuera se puede cambiar. Lo importante es lo que es por dentro. Juan capítulo 8, verso 37 en adelante, dice el verso 37: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Verso 41 del mismo capítulo 8: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Porque si fuerais hijos de Abraham, no me mataríais, sino que me amaríais. Pero como sois hijos de vuestro padre el diablo, las obras de vuestro padre queréis hacer. Verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué te parece? ¿No te espanta esto? Es que toda semilla se le conoce por su fruto. Ponte como quieras, dame tiempo, que es el mayor profeta, y sabré el fruto que traes. El más santo del mundo entero, la raya al lado con una Biblia. Dame tiempo. Dame tiempo. Que depende de la semilla que dé, sabré quién es. Porque por sus frutos los conoceréis. Uno no puede decir que es semilla de Dios dando frutos del diablo. Uno no puede decir que en su casa vive Dios teniendo en el trastero viviendo el diablo. Uno no puede servir a dos señores. La Biblia siempre hace una diferencia en todo, hermano. Claro que sí. Y uno no puede decir que tiene frutos de santidad cuando los frutos que está propagando no son de Dios, que son santos, sino carnales. Por eso dame tiempo, porque el mayor profeta que Dios ha establecido, señores, es el tiempo. ¿Quieres saber cómo es su nombre? Dale tiempo. ¿Quieres saber? Dale tiempo. Porque las cosas no son de hoy para mañana. Pero luego el tiempo lo declarará. Porque no hay nada oculto que no sea manifiesto. El tiempo es una limitación, pero el tiempo es un profeta que descubre las vidas. Por eso, el tiempo a mí no me degrada. El tiempo me madura y da más fruto. Porque soy semilla de Dios. ¿Cuántos hay aquí semilleros de Dios? Levanta tu mano y grita conmigo un poderoso amén. ¡Amén! Voy a terminar. Dice la palabra del Señor que todo aquel que es esclavo del pecado, o sea, que la semilla del maligno lo lleva en sus entrañas, vengas del linaje que vengas, y vengas desde la clase que vengas, porque fíjate, los fariseos o de la familia que vengas, me da igual, solo si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres de la semilla. Atención, Pablo dice que el mal vive en su carne, y lo creo, y el pecado que vive en mí, o sea que la semilla maléfica de la serpiente vive en la materia. En la materia. Mira, te voy a decir una cosa.
que no puede tocar la materia. Que cuando le dijo a Jesús en el capítulo 4 de Mateo, si eres hijo de Dios, pero ¿cómo que si soy hijo de Dios? Si estás controlando todas las generaciones, si estás controlando todos los linajes, porque eres príncipe de este mundo, porque el mundo está bajo tu dominio, aun cuando Cristo vino a la tierra. ¿Cómo que no me conoces? ¿Cómo que me quieres hacer dudar que si soy quien soy? Si me andas buscando en todo tiempo, en toda nación y en todo linaje. ¿Cómo ahora me dices que sí soy? Si sabes quién soy. ¿Me quieres hacer dudar? Conocía todos los linajes, conocía todos los lugares y estaba en la persecución de la semilla, de la simiente, de la mujer. Si no, alguien aquí me puede decir que si él no tiene poder sobre lo material, ¿por qué Sara era estéril? ¿Por qué Rebeca era estéril? ¿Por qué Elizabeth era estéril? ¿Por qué Ana era estéril? ¿Por qué tuvo poder sobre la materia para cerrar Madrid? Pero lo que hace el diablo por sobre la materia, mi Cristo lo desata, mi Cristo lo rompe, mi Cristo lo parte. Porque aunque tenga dominio sobre la materia, Dios es Dios sobre toda materia. Y te voy a explicar algo que a lo mejor te has preguntado alguna vez. Por esta causa el diablo reclamó para sí el cuerpo de Moisés. Atención, Judas capítulo 1, verso 9. Vengándose, queridos hermanos, y basándose en dos argumentos. Número 1, el diablo era señor y amo de la materia. Lo cual respondió el ángel de Dios: el Señor de todo es Dios de todo, porque aunque tú te declares ahora Señor de la materia, mi Dios es el creador de ella. Este cuerpo de Moisés tú no te lo llevas. ¿Que no? Número 2, segundo argumento. Que Moisés era un asesino por dar muerte a un egipcio. Por lo tanto, su cuerpo le pertenecía al diablo. Y el ángel le respondió: que el Señor te reprenda. O sea, que creéis que Satanás se enfrentó al arcángel y se puso cara a Dios a llevarse el cuerpo porque sí. Iba con argumentos. Pero Dios es el Dios de toda materia. Y aunque fue un asesino, porque asesinó, el Señor lo perdonó y el Señor lo bendijo. Pero mira cómo venía por él. Mira cómo venía por él. ¿Te estás dando de cuenta, querida iglesia? Por eso dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14 en adelante: y vosotros, estando muertos en vuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando vuestros pecados. Anulando el acta de los decretos que había en contra de vosotros, que nos eran contrarios, quitándola de del medio y clavándola en la cruz. Y ese acta de decretos era la ley de Dios, que nos acusaba, pero que no nos podía perdonar, que nos acusaba y nos decía que éramos sucios, pero no nos daba el remedio, que era un espejo que nos decía lo mal que estábamos, lo sucios que estábamos, lo mal vestidos que estábamos, pero no nos daba jabón, pero no nos daba ropa, pero no nos daba peine, no nos daba nada. Pero Cristo en la cruz del Calvario tomó ese acta y la clavó en la cruz, y cumpliendo con todo. ¡Santo Dios! Y haciendo esto, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por esta causa el maligno no puede reclamar el cuerpo de ninguno de sus santos, de ninguno de esa iglesia. Dios liberó nuestra alma de pecado por su Espíritu, regenerándola como morada. Y los cuerpos que duermen, que están durmiendo bajo promesa,
Porque dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. La iglesia no puede ser retenida, queridos hermanos. Satanás no puede exigir el cuerpo de ningún cristiano ni cristiana que duermen bajo promesa para recibir al Señor en la nube. No puede pedirlo porque están sellados por el poder del Espíritu. Porque el sello de Dios, el sello de su Espíritu, no sigue vigente solo ahora cuando vivo, sino cuando aún duermo, sigue estando el sello de Dios en ese cuerpo. Amén. ¡Santo es Dios! Amén. Por eso, queridos hermanos, dice la palabra del Señor, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. No puede ser retenida la iglesia. Como consecuencia, si estás aquí, ha llegado la hora, ha llegado el momento que la simiente de Dios se manifieste. Amén. Que la simiente de Dios, la semilla de Dios se manifieste. Hermano, Dios te ama, vente al culto. Propaga la semilla. No, es que a mí eso no me va. Ven para acá. Vamos a quitarte la venda. Vamos a llevarte a la verdad. Prueba y ve. Ven aquí. Estate con nosotros. Propaga la semilla. Somos propagadores de la semilla de Dios. Somos el que tenemos el ministerio de la reconciliación. Reconciliar a Dios con las almas perdidas. Y esto es la iglesia. Si eres un semillero de Dios, ¿por qué no empiezas a propagar la semilla de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué te quedas con la boca cerrada cuando tienes que testificar de Cristo? Te voy a decir una cosa. Hay una cosa que testifica. Y que testifica sin abrir la boca. Y si de vez en cuando puedes predicar, predica y testifica. Pero la única manera de testificar sin abrir la boca, ¿sabes cuál es? Tu testimonio. Con la manera en la que vives, siembras la semilla. De la manera que vives, propagas la semilla. De la manera que actúas, propagas la semilla. Entonces ha llegado el momento que su iglesia se levante y que la simiente empiece a dar frutos para Dios. Empieza a dar frutos para Dios. Empieces a dar frutos para el reino. Ya vale de quedarte estático, de quedarte aquí. Es que soy la sal de la tierra y la luz del mundo. Y también eres la simiente de Dios que da fruto en el nombre de Jesús. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, sin lugar a dudas, creo que ha llegado el momento de que